Hola, ¿cómo están? Bueno, día movido, ¿no? Día movido con un show mediático ahí en torno a tribunales, a Comodoro Pi. Lo cierto es que la Argentina, más allá de ese show mediático, se mueve, tiene problemas de arrastre nuevos, hay además proyecciones de futuro que son de alguna manera preocupantes, pero para hablar un poco del tema económico, lo convocamos a un referente nuestro, a Rubén Lobuolo. Rubén Lobuolo es economista, es titular del Centro Interdisciplinario de Estudios de Políticas Públicas, CIEP, WP. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la pregunta elemental, ¿cómo ves el momento? Más allá del show mediático, digo, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que nada de lo que está sucediendo en ese show mediático es relevante para lo que está pasando en la economía argentina. Exacto. Es un dato, digamos, no, los mercados seguramente no se van ni a mover para un lado ni para el otro, por decirlo en una jerga cotidiana, a raíz de este show mediático. ¿Cómo lo veo? Lo veo a Argentina transitando un momento muy complicado desde hace por lo menos un año y medio, que es lo que muchos esperábamos que iba a suceder a raíz de la política que se venía haciendo previamente. Y para alguien que abreva, digamos, como yo, en un pensamiento heterodoxo, es muy triste observar cómo una política que se pretendía heterodoxa y que de mi punto de vista no lo era. Sí, era la bandera del gobierno. Sí. Sí, no lo era, y lo tengo escrito por qué no lo era, pero bueno, termina en un ajuste ortodoxo de lo más clásico, con los elementos más clásicos, que más allá de la opinión que uno tenga sobre la urgencia o la necesidad de tomar todas estas medidas típicas de un ajuste ortodoxo por la vía monetaria, por la vía de las correcciones devaluatorias que no están surtiendo efecto, por esta nueva etapa de búsqueda de nuevamente seducir a los mercados de capitales para que vengan a financiar emprendimientos y a financiar al propio gobierno en Argentina. Más allá de la opinión que se tenga, lo triste es terminar en esto y no en ninguna otra política alternativa frente a los problemas. Me parece que este es un punto que hay que resaltar. O sea, la falta total de ideas que uno percibe por parte de los conductores del gobierno frente a esta crisis no tienen otra salida que manejarse de una manera bastante desordenada con criterios muy ortodoxos. Entonces, dirías, anestesia, negación de la realidad, ¿con qué te quedas? No, yo creo que negación de la realidad no es. O sea, creo que por razones que no tengo capacidad de repente se pasaron a sobreactuar sobre una situación real que lo estaba superando, digamos. Sobreactuar en el sentido, por ejemplo, de estar en una vorágine de expansión monetaria con un discurso de qué tiene que ver la moneda con la inflación, a un ajuste inflacionario con una tasa de interés realmente en niveles altísimos, una retracción del crédito y un shock, digamos, recesivo fuerte en la economía. De pasar de negar la situación de drenaje de las reservas que se venía denunciando ya hace muchos años, con un discurso que hacía apología del pago de la deuda con reservas, porque el Estado argentino y el Banco Central tienen una fortaleza tremenda, a pasar a controlar las importaciones, a pasar a manejar cepo cambiario, y ahora búsqueda de fondos en el exterior con acuerdos como este nuevo acuerdo con el Club de París, que lamentablemente no tenemos acceso al contenido, pero por lo poco que ha salido a la luz, es, digamos, de los peores acuerdos que ha firmado Argentina en razón de su deuda, y seguramente comparado con los otros arreglos que se hicieron en el post-default es el peor de todos, ¿no? ¿Por qué no precisás? ¿Por qué es uno de los peores? A ver, Argentina, estoy hablando de memoria, cuando defaultea a los acreedores privados en el 2001, creo que la deuda con los países miembros del Club de París estaba cercana a los 2.000 y pico millones de dólares. Aproximadamente, que yo recuerde. Sí. Argentina hace un acuerdo con los acreedores privados, donde incluye quitas de capital, intereses muy bajos, prórroga, digamos, con periodos de gracia bastante largos del pago de la deuda, y con el Club de París, ¿qué hace? Lo deja latente durante todo este tiempo,
tenía registrado, digamos, como cifra oficial en el Ministerio de Economía una deuda aparente de 6.100 millones de dólares y de la noche a la mañana aparece una deuda de 9.700 millones de dólares sin explicación de por qué esa deuda se generó. No, a fin de año se habló de una deuda de 7.000 millones de dólares. Sí, lo que yo tengo registrado personalmente, oficialmente, era incluso menor que eso. Pero digo, no solamente que el monto es un monto muchísimo más alto del que uno pensaba y que evidentemente le están reconociendo cargas punitorias, no sé qué otra cantidad de cosas, aparte de la cuestión de la moneda euro-dólar, que habría que ver bien cómo se compone ese monto, que era el monto exactamente reclamado por el Club de París. O sea, fuimos a aceptar lo que ellos nos reclamaban, cosa que en un acuerdo es lo último que uno espera una negociación, y después con un plazo de 5 años, que es un plazo muy corto, y eso llama un poco donde la carga la recibe el del 2016, 2017, sí, con 2018. un pago en efectivo ahora aparentemente de 1.000 y algo de millones en este gobierno, y el resto pasa, lo cual también a uno lo llama la atención de la política argentina, al menos de grandes sectores de la oposición que se suman a aplaudir este acuerdo, del cual aparentemente tampoco tienen conocimiento real porque no los han informado, cuando en realidad es un acuerdo que, insisto, al menos con las noticias que uno lee en los periódicos, no tiene mucho para aplaudir. Si lo que se aplaude es que gracias a este acuerdo Argentina mejora las posibilidades de volver a los mercados y otra vez volver a entrar en el proceso de endeudamiento, yo diría que se está aplaudiendo algo que todavía no aconteció. Que no se saben las reglas del juego. Que no se saben las reglas del juego. Uno sospecha que atrás de toda esta negociación seguramente han estado interviniendo muchas multinacionales con intereses en Argentina, muchos emprendimientos que se están lanzando, con el caso que se habla permanentemente de Vaca Muerta, que el nombre ya en sí mismo a mí me genera un poco de preocupación, y algunos otros emprendimientos energéticos, empresas multinacionales que seguramente van a requerir o quieren tener asistencia crediticia por parte de sus países de origen, en las casas matrices. En su casa, y que no lo pueden lograr en tanto y en cuando este acuerdo no esté hecho. Entonces, bueno, más allá del juicio que uno tenga sobre todo esto, la verdad es que Argentina, como mínimo, se terminó de una vez por todas el proceso, si alguna vez existió, de desendeudamiento, se vuelve a un proceso de endeudamiento muy poco claro, nuevamente, después de mucho tiempo. Incluso muchos decíamos, cuidado porque la Argentina sigue teniendo un alto nivel de extranjerización de su economía. Volvemos otra vez a tener una fuerte dependencia para avanzar en materia de inversión, insisto, más allá de la opinión que uno tenga o no sobre los emprendimientos del capital extranjero. O sea, estamos revirtiendo y, por decirlo de un modo, estamos volviendo a acostumbrarnos a un discurso y una realidad económica argentina muy parecida a la década del 90. Cada uno hará su juicio, digamos, en este sentido, por supuesto, no lo que tenga que ver con el tipo de cambio. Claro. Pero digo, en la dinámica del proceso de acumulación argentina, ya no estamos hablando de una reindustrialización del país, ya nadie habla de eso, estamos hablando de una recesión, incluso con algunas industrias que en su momento eran motores de la economía, como la industria, que está como la industria automotriz, que está en un proceso muy complicado. O sea, ya no estamos haciendo ese lenguaje, ya no estamos hablando tampoco de una economía que esté en condiciones de otorgar buenos niveles de empleo a la población, sino que estamos entrando en otro proceso. Ya no hablamos de la economía con la cual, frase que tampoco nunca me gustó, íbamos a vivir con lo nuestro porque íbamos a estar en condiciones de generar ahorro suficiente para financiar nuestro proceso de expansión. Eso ya no ocurre, tenemos que volver a hablar de financiamiento. Ya no tenemos una economía con solvencia holgada, ni mucho menos de reservas en el Banco Central. O sea, el panorama de la economía argentina hoy, y sí el dato que sigue estando allí y que también es difícil acceder, una economía que con todos estos problemas todavía no tenemos claro qué es lo que va a hacer en materia fiscal. Si va a continuar con un proceso de expansión del gasto. Los subsidios siguen. Bueno, por eso digo, pero ¿cómo se cubren esos subsidios? Hay un dato, tanto en la nación como en las provincias. Uno tiene muy claro que las provincias, sobre todo, tienen cada vez más problemas y también seguramente van a intentar salir a los mercados, algunas ya lo están haciendo. Digo, este es el panorama, volviendo a la pregunta inicial, en el cual estamos. Una Argentina que claramente ha entrado en una zona ya hace tiempo de turbulencia, de complicaciones, en temas que por muchos años habían estado fuera, digamos, del debate económico argentino, ¿no? Ahora se ha sumado el tema del empleo.
se ha sumado fábricas paradas, sectores que están de alguna manera, digamos, avisorando dificultades. El cepo importador las ha perjudicado seriamente. El tema del empleo, yo creo que es un tema importantísimo, ¿no? Es decir, desde hace 1 año y medio, 2 años, que vienen cerrándose las puertas y el único empleo es el empleo estatal. A ver, 2 cosas así. En primer lugar, Argentina lamentablemente, digamos, en la época de la consistencia macroeconómica post-convertibilidad, no aplicó las políticas adecuadas para intentar, digamos, cambiar o transformar su estructura productiva. Con lo cual Argentina hoy es una estructura productiva bastante parecida a la década del 90, e incluso con algunos sectores productores de bienes que han retrocedido, muy concentrada en bienes de recursos naturales, sobre todo en sus dependencias externas, pero también en producción interna, o industrias vinculadas a recursos naturales, que sabemos que son industrias que son muy débiles en la generación de empleo, y siempre lo fueron históricamente. O sea, acá hay un problema. Argentina no ha resuelto un problema estructural que viene de arrastre, pese a que tenía las condiciones por muchos años para hacerlo. Acá tenemos un problema, con lo cual el tema del empleo tiene un componente estructural, y a esto ahora se le suma el componente cíclico. Claro. O sea, con este problema estructural, si la economía hubiese continuado creciendo a tasas más o menos elevadas, la cosa se ocultaba, digamos, e incluso se ocultaba vía el empleo público, como usted lo acaba de decir, que claramente, digamos, por lo menos post 2009, el sostén del empleo, independientemente de lo que uno ajuste o no ajuste las cifras oficiales, fue el empleo público, porque el empleo privado ya hace tiempo, por lo menos en 2008-2009, que el empleo privado viene frenando en su crecimiento. Entonces, lo que sucede ahora es que justamente este componente dinámico del crecimiento se ha frenado, se suma a los problemas estructurales que venimos trayendo de arrastre, y seguramente la situación de empleo se va a complicar mucho más, ¿no? Vos sos un hombre que viaja, que es invitado por distintos programas en universidades europeas, tenés que exponer sobre la Argentina, te preguntan, ¿cómo te manejas? Es decir, ¿te resulta fácil? ¿Cómo es la cosa? Honestamente es mucho más fácil discutir estas cosas afuera que aquí. No me digas. En gran medida, porque uno discute afuera en todo caso con fundamentos, con evidencia. Y con respeto. Con respeto, obviamente, puede intercambiar opiniones y eventualmente puede estar en desacuerdo, pero me parece que, y puede discutir cosas sustantivas, esto me parece que es relevante, puede discutir cosas sustantivas. Parece que el debate económico en Argentina, como en tantas otras áreas, hace tiempo que no discute cosas sustantivas, que discute en base a eslóganes, a retórica. Creo que la destrucción del sistema estadístico nacional es una de las causas principales. Es estruendoso. Es estruendoso, y probablemente una de sus consecuencias es esto. Si usted no sabe cuánto es el Producto Bruto, si no hay acuerdo entre la gente de cuánto es el Producto Bruto, no hay acuerdo la inflación, mire el número que estoy diciendo, no hay acuerdo con cosas mínimas como pobreza, producción, no hay acuerdo de estas cosas, es muy difícil hacer un debate, digamos, razonado, argumentado. Entonces, acá tenemos una primera dificultad. Una segunda dificultad es que me parece que Argentina atrasa en las reacciones, y probablemente esto volvemos al inicio cuando dijimos, tanto atrasaron el ajuste que terminó haciendo un ajuste tan brutal, digamos, entonces Argentina atrasa, y en ese sentido es como que Argentina sigue hablando, por ejemplo, entra la discusión de una década ganada, una década perdida, sin observar claramente que esa década como mínimo se divide en 2 lustros. O sea, todo lo que sucedió en el primer lustro, todos los indicadores, al menos desde el punto de vista económico del primer lustro, dan pero muchísimo mejor que todos los indicadores económicos del segundo lustro, digamos. Claro. Entonces, después usted discutirá las causas por las cuales. Entonces, es como que es muy difícil discutir, y como le digo, es muy difícil discutir en un país donde de la noche a la mañana me vienen diciendo que emitir moneda, toda la que yo quiera, no es ningún problema, y después de repente me cambian el presidente del Banco Central y me meten un ajuste monetario brutal, me suben la tasa de interés, el principal problema acá es la emisión. O sea, en este nivel de discusión tan extrema, es muy difícil, eso sí que es muy difícil explicarlo afuera en foros económicos. O sea, ahí va. Porque uno puede tener distintas lecturas de algunas cuestiones, pero no puede tener
cambios tan brutales y tan radicales en la visión que tienen del mismo problema. Y esa es la principal dificultad, diría yo. Sí, Rubén, muchas gracias por la visita. No, gracias a usted por la invitación. Hemos dialogado con Rubén Lobuolo, economista y titular del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Qué panorama, ¿no? Qué panorama. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Ya estamos.